Hola a todos, ahora en este video voy a explicar el ejercicio número 9 de la aplicación de diodos en DC. El ejercicio nos dice que debemos encontrar tanto el voltaje de salida, que es V0, e intensidad del diodo del siguiente circuito. Aquí tenemos intensidad del diodo y aquí tenemos voltaje de salida. Vemos que tenemos una fuente de corriente de 10 mA en paralelo con un resistor de 2.2 kilos. Luego tenemos un diodo de silicio y nuevamente otro resistor, pero de 1.2 kilos. Lo primero que hacemos es verificar la polaridad de nuestro diodo de silicio para ver si conduce o no conduce. Recordemos que la polaridad viene dada por la fuente, en este caso la fuente de corriente. Vemos, va de más a menos, entonces está polarizado directamente, va a conducir y se comportará como un cortocircuito. Para un análisis más fácil, podemos aplicar conocimientos de conversiones de fuente, convertir una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Para hacer esta conversión, necesitamos que una fuente de corriente esté en paralelo con un resistor. Y vemos que si se cumple esta regla, aquí tenemos esto, una fuente de corriente en paralelo con un resistor de 2.2 kilos. Entonces sí podemos hacer la conversión. Recordemos, cuando hacemos esta conversión, un resistor en paralelo con una fuente de corriente es igual a una fuente de voltaje en serie con ese mismo resistor. Lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué voltaje va a ser mi fuente? Pues simplemente aplicamos ley de Ohm. 10 mA por 2.2 kilos va a ser igual a 22 volts. Y esto sería, este circuito es exactamente el mismo, son equivalentes, solo lo que cambié fue mi fuente de corriente en paralelo con mi resistor, lo convertí a una fuente de voltaje en serie con un resistor, que vemos es el mismo, de 2.2 kilos, 2.2 kilos. Vemos que ya es un circuito mucho más sencillo de aplicar y de encontrar la corriente. ¿Por qué? Pues porque es un circuito serie. Una vez ya teniendo mi circuito equivalente, vemos nuestras polaridades. Recordemos, la polaridad viene dada por mi fuente de voltaje. Tenemos más de este lado, entonces por aquí viene más menos y más menos. Ahora aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff. Recordemos, de menos a más una subida de voltaje, de más a menos una caída de voltaje. Menos a más, entonces es una subida. E, que así nombré mi fuente, E menos, ¿por qué? Porque va de más a menos, menos mi voltaje en el resistor 1, menos mi voltaje en el diodo, menos mi voltaje en el resistor 2, va a ser igual a 0. Aplicamos ley de Ohm en los voltajes de los resistores. Voltaje es igual a intensidad por R, entonces E menos la intensidad por 2200 menos mi voltaje en el diodo menos mi intensidad por 1200 igual a 0. Factorizamos la corriente porque al ser circuito serie es la misma corriente en todo el circuito. Entonces nos va a quedar que E menos I, que es la intensidad, por 2200 más 1200 menos mi voltaje en el diodo va a ser igual a 0. Realizamos la suma que está entre paréntesis y nos va a quedar que E menos I por 3400 menos mi voltaje en el diodo es igual a 0. Reemplazamos los valores conocidos. Mi fuente, que se llama E, es igual a 22 volts. Y mi voltaje en el diodo, vemos que es un diodo de silicio, entonces mi voltaje es de 0.7 volts. Nos va a quedar 22 volts menos I por 3400 menos 0.7 volts igual a 0. Despejamos de aquí la corriente. Hacemos la suma de 22 volts menos 0.7 volts. Nos va a quedar a 21.3 volts menos la intensidad de 3.4 kilos igual a 0. Luego seguimos despejando, nos va a quedar 21.3 volts es igual a la intensidad por 3400 y luego la intensidad es igual a 21.3 volts sobre 3400. Hacemos esta división y recordemos lo que habíamos dicho, es un circuito serie, entonces la intensidad que encontramos va a ser igual a mi intensidad del diodo y esta intensidad es igual a 6.26 mA. Ya encontramos la intensidad del diodo.
Ahora nos falta encontrar el voltaje de salida, pero ya encontramos la intensidad. Entonces simplemente aplicamos ley de Ohm, porque si analizamos este circuito vemos que dijimos la intensidad es la misma, entonces simplemente ley de Ohm a este resistor y encontramos voltaje de salida. O bien en este circuito que es paralelo vemos que pues en este caso la intensidad no va a ser la misma, va a haber una intensidad en 2.2 kilo ohms diferente a la que haya en 1.2 kilo ohms, pero ya encontramos la intensidad del diodo. ¿Y dónde está nuestro diodo aquí? De este lado. ¿Y qué podemos ver? La intensidad de mi diodo es la misma que entra en mi resistor de 1.2 kilos. Entonces simplemente igual aplicamos ley de Ohm en ambos casos, no importa el circuito. Entonces aplicamos ley de Ohm, mi voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces 6.26 mA por 1200 ohms nos va a quedar que mi voltaje de salida va a ser igual a 7.51 volts. Y estos serían mis dos resultados de este ejercicio, del ejercicio número 9. Ahora lo que nos queda es encontrar los resultados, pero en el simulador de multisim, para ver si estamos correctamente. Estamos en el simulador de multisim, voy a pegar mi imagen del circuito y vamos a seleccionar una fuente de corriente. Aquí está. Vamos a seleccionar una fuente, necesitamos una tierra, resistores, y un diodo. Armamos el circuito. Con control R le damos vuelta a los elementos y con control C y control V los podemos pegar. Nuestro diodo va entre estos dos resistores y 3 tierras. 1, 2 y 3. Hacemos el circuito. Aquí lo voy a hacer un poquito más a la derecha para que pueda caber mi amperímetro de este lado para medir la corriente. Esta fuente debe ser de 10 miliamperes. Esta resistencia de 2.2 kilos y esta de 1.2 kilos. 1.2 kilos. Ya puedo eliminar esto. Ahora necesitamos dos multímetros, uno para medir corriente, otro para medir voltaje. Abrimos circuito aquí, colocamos en serie el amperímetro. Y aquí nuestro voltímetro. Los configuramos, este ya está correctamente y este debe ser un amperímetro. Colocamos de este lado y efectivamente nuestros resultados están correctos. Vemos que la corriente nos dio de 6.264 miliamperes y nuestro voltaje de 7.517 volts. Son resultados muy parecidos, muy próximos a los que encontramos con teoría, y de esta forma comprobamos que lo hicimos correctamente. Y esto sería todo para el ejercicio número 9.